por favor, así si tienen dudas pueden preguntar, pero todo fue hardware de las computadoras y la idea es continuar con las medidas de almacenamiento hoy. Espérense que voy a preguntarle, ¿saben algo de Tomás? ¿De Tomás es Tomí, sí? Creo que iba a entrar un poco tarde, creo que sé. Ajá, No sé, tiene un compromiso, creo. ajá, bueno. Dijo que iba a entrar tarde. Ahí viene, justito. Ah, ¿Qué tal? Tommy, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas. Bueno, me alegro que estén todos. Bueno, la clase pasada, recuerdan que vimos todo lo que era el hardware de la computadora. Y ahora quiero tratar de explicarles de la forma más amena posible que puedan entender las medidas de la computadora, ¿sí? De todo lo que es informática y el almacenamiento. Así que he buscado una presentación que está más bonita que la mía. Ahí pueden ver. ¿Sí? sí. Bien. Unidades de almacenamiento. ¿Se acuerdan cuando vimos en una de las clases que estuvimos presenciales, que yo les expliqué cómo el sistema binario se usaba para representar la información en informática, el 1 y el 0? El 1 significaba, imagínense como un foco prendido y 0 apagado, ¿sí? Y eso nos daba la información, la posibilidad de representar información. Luego, cada uno de esos 1 y 0, y esto es una pregunta posible de examen, es la mínima unidad para representar la información que se llama bit, ¿sí? Bit. Ustedes seguramente habrán escuchado qué velocidad de internet tenés, 3 megas, 10 megas, 10 gigas, o cuánto vale, cuánto mide este archivo, tantos megas, tantos gigas. ¿Escucharon eso? Bueno, ahí cuando hablamos de eso le falta una palabrita que es byte. Ya vamos a ver las diferencias con el bit, ¿sí? Así que bueno, empecemos. El bit es la mínima unidad de almacenamiento, ¿sí? Es una unidad de medida que es la mínima de memoria obtenida en el sistema binario representada por 0 o 1 y posee la capacidad para almacenar dos estados, encendido y apagado. Las computadoras trabajan, por eso ustedes siempre ven estos dibujitos o imágenes de la computación o informática con unos y ceros, porque la información viaja así por los cables, pero no con los números, sino ya con el mundo físico, que es la electricidad o la luz. Entonces, pero esos unos y ceros que ustedes ven acá, por ejemplo, en esta imagen, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, es prendido, apagado, apagado, prendido, apagado, prendido, prendido, apagado, prendido, ¿sí? Pulsos eléctricos o de luz. Entonces, las computadoras trabajan con este sistema y el motivo de esto es que las computadoras son un conjunto de circuitos electrónicos que vimos en la clase pasada, y en los circuitos electrónicos existen dos valores posibles: que pase corriente, identificado con 1, o que no pase corriente, como les vengo diciendo. Y cada dígito binario de ese 1 y 0 se llama bit. ¿Está? Ahora, el byte, que es lo que ustedes suelen escuchar. El byte es una unidad de medida de almacenamiento de información, pero esta unidad equivale a 8 bits, ¿sí? Seguidos, consecutivos, combinados entre sí. Al definir el byte como la combinación de 8 bits, se puede lograr 256 combinaciones, es decir, 2 elevado a la 8. De esto seguramente espero que se acuerden esa vez que dibujamos en el pizarrón, si no ya lo vamos a volver a hacer acá
en un diagrama de Excel, que teníamos 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4 y así, 8 lugares que luego nosotros poníamos unos y ceros y representábamos un valor decimal que era el valor de una letra del teclado. ¿Se acuerdan de un símbolo del teclado? Bueno, espero que se acuerden y que lo entiendan, porque después van a tener que hacer esas representaciones. Todas esas combinaciones son 256 posibles combinaciones de poner unos y ceros en esos 8 lugares, y eso sirve para representar todo el alfabeto, signos de puntuación, los números y otros caracteres especiales. Cada carácter que ustedes ven en el teclado de ustedes, de la máquina o del celular, ya sea una letra, un número o un símbolo especial, se convierte en un byte, ¿sí? Que son 8 bits siguiendo las equivalencias del código ASCII. Veamos. Luego, cada combinación, bueno, esto va a ir pasando de uno en uno, mejor, el byte. ¿Qué es el kilobyte? KB. O sea, nosotros teníamos el byte, la B, ¿sí? El bit es el dígito mismo, 1 o 0. El byte es la B, son 8 bits. Luego el kilobyte, cuando nosotros le ponemos la K adelante de la B, es una unidad de medida de almacenamiento y la unidad de memoria equivale a 1024 bytes. Es decir, 1024 combinaciones de esos 8 lugarcitos de unos y ceros. Es decir, que cada vez que ustedes vean la K, se multiplica por 1024 para saber exactamente el valor de la unidad de almacenamiento. ¿Está? Luego tenemos los megabytes, los gigabytes y los terabytes. Cada uno de esos se va multiplicando por las, fíjense, la unidad medida de almacenamiento de información equivalente, ay Dios mío, WhatsApp, equivalente a 1024 kilobytes es la unidad típicamente más usada, digamos, de los archivos, se lo mide en mega, ¿sí? Y eso significa que yo tengo que multiplicar los 1024 por los kilobytes, 1024 por 1024. ¿Cuánto me da eso? Multipliquen en una calculadora. Ay, no aparece la calculadora para que la vean, pero bueno. 1024 por 1024 me da 1.048.576 bytes, ¿sí? Entonces significa que cuando tengo un megabyte es 1.048.576 bytes. Es decir, si yo lo puedo, cada byte yo represento una letra, un número, un símbolo, significa que tengo 1.048.576 letras, números, o sea que un documento de 1 mega es chiquitito, ¿no? Es chiquitito. Y así, cada unidad que va subiendo, la voy multiplicando por otros 1024. Porque cuando tenemos gigabytes, volvemos a multiplicar lo que ya teníamos, el 1.048.576, por otros 1024. Y ahí tenemos 1.000 millones. Entonces ese es el giga. Y el tera multiplicamos otra vez por 1024, esa es la cantidad de información que podemos guardar en una memoria o documento. Entonces, cuando tenemos mega significa millones de bytes, cuando tenemos giga significan 1.000 millones de bytes, y cuando tenemos tera, mucho más de eso. Bien, bueno, y después hay medidas que directamente ya no las podemos ni pensar, pero ¿se acuerdan cuando yo les mostré la vez pasada? No me acuerdo si fue la clase pasada o antes, de las grandes granjas de servidores de Google,
que tienen muchísimos servidores y servidores y servidores y servidores, bueno, ahí manejan esta cantidad de información. Petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, o sea, son muchísima, muchísima información. ¿Cuánto tienen los celulares de ustedes? Habíamos hablado en la clase pasada, en memoria. 128 gigas. Gigabyte. O sea que si multiplicamos, estábamos acá en gigabyte, si tienen ahí la calculadora, habíamos dicho que para hacerlo en número redondo, 1000, 1.000.000, que es el mega, por 1024, que es el giga, y eso por 128, me da que tu celular puede almacenar 131.072 millones de bytes. Para que ustedes vean el número, traten de hacer esa multiplicación para que entiendan lo que significa. Ahora, ¿qué velocidad de internet tienen en las casas? ¿No saben? Supuestamente tenía 200 megas. Bueno, no sé. ¿Qué proveedor de internet tenés? Ahora, claro. Bien, con Claro está dando 50 megabytes. Eso es con fibra óptica. Ah, sí, yo estoy con Claro también y tengo 50 megas. 50 megas, o sea que serían 50 por 1.000.000. Es la cantidad de información que puede llegar a circular por los cables de bajada, y bueno, no siempre son lo que sube, lo que baja por los cables. Cuando ustedes descargan un archivo o suben un archivo, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, de bajada seguro tienen 50, pero de subida en general es la mitad, 25. Por eso la subida es más lenta. Esa es la forma entonces de medir la información. Luego tenemos dispositivos de almacenamiento. Esto ya ni lo ven, ustedes ya no lo han visto. El disco duro algunas computadoras pueden tener. Esto es un CD que ya ustedes tampoco lo han visto, pero esto pendrive todavía hay. ¿Usan? Sí, todavía sí. Tarjeta Y bueno, los SD, discos también. los discos, ¿cuáles? Sí, ¿Estos? yo, por ejemplo, tenía varias películas o jueguitos en mi casa. Claro, sí, las películas, tengo un montón de películas que por ahí en los DVD, tengo un DVD viejo y ahí se pueden ver hasta que se dañan. Pero bueno, y luego está la nube. Ahora mucho se usa la nube. ¿Y la nube? ¿Qué es la nube? ¿Alguno tiene una idea? La nube es Internet y es esto. Son muchísimos dispositivos que hablamos también la vez pasada, que había miles de millones de dispositivos conectados y usuarios conectados en Internet, y en general Google es una nube de almacenamiento. Todo el drive ese que ustedes ven acá, que compartimos, todo esto es la nube, porque son servidores y cosas de Google Drive, ¿sí? Así que bueno, ¿qué unidades utilizamos para almacenar información nosotros, ustedes? A ver, tírenme ideas. ¿Qué están usando para almacenar sus archivos, sus fotos, sus videos? ¿Megabyte? No la medida, sino qué unidades, ¿sí? Pendrives es una unidad de almacenamiento, un disco rígido es una unidad de almacenamiento, la memoria del celular, el Google Drive. ¿Qué de eso usan? El Google Drive en mi caso. Ujú. Pero ¿Y en todos la tienen nube o en la celular. memoria del teléfono, la compu? Claro, exacto. En la compu tienen un disco rígido. Si ustedes se fijan, a ver si ven ahí, si yo muestro esto, no ven. Pero yo debería dejar de compartir esto y mostrarles otra pantalla. Creo.
Ahí está. Esto en su computadora ustedes tienen, bueno, yo siempre tengo dividido en 2 discos mi computadora. El disco C, donde en general dejo un espacio de almacenamiento para que se instalen todas las aplicaciones. Y el disco D, donde instalo mis archivos de trabajo, de estudio, de todo, ¿sí? Si ustedes se fijan en este equipo, ¿cómo se llama esto que estoy viendo acá? Se llama explorador de Windows en el caso de Windows. ¿Todos usan Windows en las computadoras? Bien. Hay otros sistemas operativos como Linux y tienen otro. Y en el caso de los celulares, ¿qué aplicación tienen para ver los archivos dentro del celular? La que ya viene con el teléfono. Algunos sí, si no hay que instalar una que se llama Files, ¿sí? La idea de Files en inglés es archivo y sirve para ver los archivos descargados y ahí ustedes pueden navegar y ver todo lo que tienen almacenado en su celular y borrar cosas cuando se llenen. Si ustedes se fijan, mi disco C dice, tengo 129 gigabytes disponibles de 226 gigabytes. O sea que mi disco C tiene 226 millones de bytes, porque cuando tengo la G, lo puedo multiplicar directamente por 1.000.000. Y en el caso del disco D, tengo 249. Yo lo parto así porque, y siempre es recomendable, porque supongamos que con el uso en las computadoras, el Windows, con el tiempo y el uso, se van dañando los archivos de Windows o entran los virus, se pone lenta la máquina. Entonces, cuando eso pasa, directamente se formatea el disco C y no pierdo la información y vuelvo a instalar el Windows. ¿Sí? Esa es la forma más fácil y rápida de recuperar una máquina cuando está infectada de virus. Y en el disco D es donde guardo toda mi información y aunque yo formaté el disco C y le vuelvo a instalar el Windows, no pierdo todos mis datos porque todos quedan acá sin tocar. Yo le reinstalo Windows y vuelvo a ver mi información acá. Por eso siempre es recomendable eso. Ahora vamos a seguir viendo el tema de las unidades de medida y después vamos a pasar a un tema un poquito más difícil de entender que se llama tipo de datos. Pero antes de eso quiero saber cómo les fue con el trabajito práctico de ustedes que tenían que hacer esos problemitas. ¿Sí? Así que vayan sacando sus problemitas para que veamos sobre eso. Bien, esto ya está. Profe, Sí. yo lo puse en el El archivo drive. Drive, sí. Bien. ¿Y el resto? Hasta Yo hoy lo tenían la tengo hecho. entrega, ¿no? Sí, yo lo subí. Sí, yo eso quiero preguntar, lo tengo hecho ya y tengo algunas pequeñas dudas, pero no sé cómo puedo subirlo. No Bueno, ahí voy. sé, ¿eso me pueden explicar? Sí, espérate. Entran a su aula SEO, por favor. Bien. En el aula de la materia, ustedes tienen las entregas de trabajos prácticos, que el primero que tenían que entregar era donde está la manito, significa tareas, y ahí se hacen las entregas. Ujú. El primero es entrar a este del TP1, que era el clon Android, y entregarlo ahí. Bien. Y este es acá en el TP2, que la fecha es hasta el 25 de agosto. A ver. No, hasta el 1 de septiembre, hoy. Entonces, ustedes ahí entran y suben el archivo. No, yo no, seguramente no voy a ver como ustedes, así que traten de entrar, porque yo acá los veo para calificarlos.
Si Ok. yo veo todos los envíos, acá me aparecen ustedes y tiene entregado Octavio, que entregó hoy, y nadie más. Profe, Acá pero lo hay que, subo ahora. Gracias. yo me acuerdo que usted dijo que había que poner como PDF, no sé. Sí, ¿cómo se hace eso? Vamos al ejemplo de Valentina, que ha dejado acá para que lo vea. Valentina, ella tiene, ¿tenés preguntas de tu entrega esta, Valentina? Eh, no, Por- el trabajo práctico número 2. Ujú, Estuve haciendo lo que sería diagrama de flujos. ujú, Y bueno, me faltaban 2, que eso lo tenía que terminar ahora bien. para Los entregarlo. pegaste como imagen, diagrama de flujo, perfecto. Al primero sí, después los otros los fui haciendo, Acá mismo, eh, sí, con el pero bueno, graficador de Google. sí, sí, sí. Ujú. Quería Bien, consultar si estaban bien. eso estoy viendo, tengo que seguir el flujo de los problemas, pero bueno, miren, ¿cómo se descarga un PDF para que lo entreguen por el aula? Va en archivo, descargar como PDF, y eso lo descarga en su computadora. Y Bien. luego van al aula SEO y a ese PDF, por ejemplo, acá descargo el de Valentina, acá lo voy a poner Valentina Saldaño, Valentina, le pongo el nombre y elijo el lugar donde quiero que lo guarde en mi carpeta, en mis carpetas de cuál disco de la computadora, que ya después vamos a ir, tienen que irse acostumbrando a manejar todo esto, carpetas, entramos a la carpeta IGIA, y yo acá voy a crear una carpeta que diga alumnos, y voy a guardar este PDF de Valentina. Entonces lo abro y ya lo veo como un PDF, ¿sí? Está guardado en mi disco rígido, almacenado en mi disco rígido. Si voy a ver, bueno, ustedes no lo ven ahí, si no presento. A ver. Mejor presento, dejar de compartir. Pasa que voy presentando por ventana, pantalla completo de la 1. Ahí está. Bueno, ahí sí van a ver. Si yo voy a mi computadora, en el almacenamiento, voy al disco D, busco la carpeta IGIA. Esto ya es en mi máquina, ¿no? En este equipo, no es el Drive. Busco la carpeta IGIA, está acá, porque lo acabo de descargar. Alumnos, y acá está el PDF de Valentina. ¿Cuánto mide? 149K bytes. Chiquito. Eso significa que mide 149.000 bytes. Los archivos de textos pequeños son así chiquitos. Y, o sea, para que ustedes tengan una idea, en 100 gigabytes entran un montón de estos tipos de archivos porque esto tiene 149.000 bytes. Y a esto lo van a subir al trabajo práctico acá. Entran al trabajo práctico y ponen subir archivo, porque yo no veo como ustedes, ¿sí? Luego yo voy a calificar la entrega y si acá tenemos un problema. Me entregaste como un Excel, Octavio. Yo para poderlo ver, no lo veo acá, tengo que descargarlo. Entonces lo descargo en alumnos y este es Octavio. Por eso les decía en PDF. Vamos a ver qué me mandó Octavio. Ah, hiciste los ejercicios en el Excel. Mm, está bien como práctica, pero no está bien porque tenías que escribir el algoritmo y ponerlo como un diagrama de flujo. Ahora, si en este Excel vos me pegás en cada uno de estos ejercicios el diagrama de flujo, de cómo, qué es lo que tengo que hacer primero y cómo sigue el flujo del programita para usar y calcular, ahí sí estaría bien, ¿sí?
Entonces a vos te faltaría agregarle el diagrama de flujo de cada ejercicio, donde vas a decir entrada, el valor de entrada del capital, la fórmula, total mes y el resultado. Pero eso en un diagrama de flujo. En primero inicio, ingreso el valor de entrada. Luego, porque acá, ¿qué pasa si yo pongo 20.000? Cambia el resultado, ¿sí? Y la fórmula es esta, pero esto vos tenés que poner un diagrama. ¿Cómo es el algoritmo que hiciste para resolver esto? ¿Ya? Entonces, pero eso no sabía cómo hacer un diagrama como tal ahí, o sea, así que, Vos haces un diagrama de flujo, por claro, ejemplo, en el graficador que hicimos, sí, y lo copias. Hay una herramienta en Windows, que espero que ustedes la tengan, que es esta, que se llama, espérense, recortes, esta. Entonces yo pongo nuevo, corto un pedacito de algo, copio y pego esa imagen, por ejemplo acá, y pego la imagen. Entonces, si vos haces el diagrama de flujo en algún lugar, lo copiás y lo pegás acá dentro del Excel. Teníamos ejemplos de diagramas, creo, por acá, a ver. Acá, por ejemplo de diagrama de flujo. Abro este y ustedes diseñan su diagrama de flujo para el ejercicio. Con control y ruedita de cursor se ve más chiquito, ¿ven? Lo achico hasta que me quede una posición. Voy con esta herramienta que se llama recortes. Si ustedes escriben acá abajo de Windows, ponen recortes, le va a aparecer esta herramienta. Y ahí ponen nuevo. Entonces voy y marco el diagrama, pongo esto, copiar, está acá arriba, voy al documento, en este caso al Excel que hizo Octavio, y me paro acá, en cualquier lado, y control V. Ahí ya lo tengo el diagrama, pegado en el ejercicio. ¿Sí, Octavio? Y para todos. bien, ahí lo corrijo. Profe, ¿y el TP1 hasta cuándo teníamos que entregarlo? Hasta hoy. Hasta hoy también, ok. Y también hay que hacer No, el TP1 estaba hasta antes. Ajá. Pero no hace falta que hagan el diagrama de flujo. Vamos a empezar a hacer de los ejercicios estos, ¿sí? Ok. Pero sí se lo puede subir de ahora también al trabajo práctico. Bien, si necesitan, hasta mañana les corro la fecha, si aún no han terminado, pero les pido por favor que vayan a tiempo, ¿sí? Si no se les va a complicar. Entonces vos, en este caso, no sé si te va a dejar mandar otro archivo, Octavio. ¿Te podés fijar cómo te aparece? A ver si puedo hacer ver todos los envíos. Creo que sí se puede. ¿Ah? Creo que sí se puede mandar otro archivo. Bueno, fíjense. Sí. Evitar cambios de la entrega, actualizar calificación, ampliar plazo. ¿Necesitan que les amplíe el plazo a todos? Hasta mañana. Bueno, Bueno, yo hasta yo tengo hoy que hacer el diagrama. voy a poner bien esto. Pero sí, sí se puede editar la entrega. Bueno. Entonces, les doy hasta el 26. Les doy un día más, hasta el 27. ¿Mm? No, esto es desde. Esto era antes, agosto. Fecha de entrega hasta el 3. Bien. Bueno, acá vamos a ver un ejemplito más
del tema de los tamaños, ¿sí? Para que se acuerden cómo es. Recuerden que un bit era el 1 y el 0. Un byte son 8 bits, ¿sí? Son 8 bits. Un kilobyte son 1024. Por eso multiplicábamos, cuando es por K, multiplicamos por 1000 para hacerlo más general y más rápido para saber cuánto mide un archivo. Un mega, ahí tenemos que multiplicar por 1.000.000. El mega es el millón. El giga son 1.000.000.000, multiplicamos por 1.000.000.000 y así. Y el tera, bueno, ya no lo sé nombrar este número, sería 500, un millón o billón terabyte. Así que siempre se va multiplicando hasta el giga para saber la cantidad que puede medir un archivo. Un archivo no puede medir más de un giga, un solo archivo, porque es muchísimo. Bien. Después, para que tengan una idea, la memoria RAM, ¿se acuerdan que hemos hablado de la RAM de las computadoras? En una PC típica, ahora ya estamos hablando de 8 gigas para arriba. ¿Ustedes saben cuánto tienen de RAM en la PC? Creo que ¿Se acuerdan? 64. A ver, ¿Gigas? pero ¿Se acuerdan que les mostré cómo ver? Ingresen a sistema. ¿Sí? Esto no. Memoria secundaria. dice RAM instalada 16 GB. 16. Bien. En general, estamos partiendo de los 8 o los 16 de gigas de RAM de la memoria de la computadora. La RAM sirve para que las aplicaciones funcionen. En cambio, el disco duro es donde se guarda todo lo que hemos visto recién en las carpetas, los archivos están en el disco duro. La RAM es para que todo funcione y dábamos el ejemplo de un aula llena de gente o un aula con 4 personas. Cuanto más grande es la RAM, entran más aplicaciones. Esto no, y eso es lo que nos faltaba para terminar todo lo que era el hardware de computadora, ¿sí? Para repasar las clases de hardware pueden ver la grabación de la clase 5. Esta sería la clase 6. Y ahora tenemos que empezar a ver el tema de los tipos de datos que hay en la computadora, en informática. Preguntas. ¿Quieren que repasemos algo del trabajito práctico? Vamos a hacer un pequeño repaso antes de pasar a otro tema. Los de Valentina, de ejemplo, vamos a usar tu trabajo, Valentina. Y el ejercicio 1, dice, suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un mes si el banco paga a razón de 2% mensual. Valentina hizo los nombres que le va a poner a cada concepto. Capital inicial, interés ganado, capital final. Bien, ya hizo el paso a paso lo mismo que hicieron con el clon Android. Ingresa el capital inicial. Una pregunta, si lo ingresa, continúa el paso 2, si no, finaliza. Bueno, se calcula el interés, y esta es la fórmula, multiplicando el capital inicial por el 2%, y después se muestra el interés ganado, me guío con los nombres que puso acá arriba, y el capital final. Es el paso a paso fin, y después seguramente Valentina le pondrá el diagrama de flujo. Sí, creo que sí, yo lo puse, no sé si tiene que... Acá, sí, creo que está como corrido. sí, se me corrió el... A ver, te ayudo. Lo ponemos acá. La verdad que me costó bastante hacer el diagrama. Control X corta, control V corta, pega. Entonces lo corto y lo pego más arriba. Acá está. Entonces hizo inicio. 1 es el paso 1. Ingresa al banco por sí. Esto no. ¿Esto con qué es? ¿Con Google? No. Esto es
En realidad no va sigue el paso 2. La flechita te lleva al paso 2 sin este recuadro. Ujú. ¿Sí? Sin este rectángulo te vas directamente al paso 2 sin decir nada, porque la flecha te indica el flujo a donde tenés que ir. Ok. Y por no ingresa el dinero, a ver. Ingresa el capital inicial al banco. Por sí, ingresa al banco y continúa en paso 2, listo, acaba el paso 2. Y el paso 2 se calcula el interés multiplicando. Acá hay un error. Solamente uso rombo cuando es una pregunta, una condición. Acá el 2 y el 3 son rectángulos. Y dentro del rectángulo pongan la fórmula. En un diagrama de flujo yo lo tengo que ver y entender que ahí tiene que estar la fórmula y la pregunta escrita. ¿Sí? ¿Se entiende el resto? Estamos haciendo este repaso para que Entonces, ustedes, profe, rombo, pregunta y el rectángulo es para la acción. acción. Sí, Bien. En ese acción. Sí. 2, ¿no? Segundito, ya vengo. Bueno, ¿y cómo lo trata la vida? Bien El lunes. La Guada ahorita me ha dicho que haga un trabajo bien o voy a desaprobar. ¿Qué dijo de Pablo y yo? Porque los dos hemos faltado también al taller. Me ha dicho, ella dijo, la Paula está enferma y la Octavio no sabe nada, así me dijo ella. Pero Sí, presenté el certificado yo. que no presentaron el trabajo que tenían que presentar. Ah, Sí lo mandé yo al trabajo de taller y el de ecología. Y bueno, es la Guada, ¿qué quiere que haga? Oh, Y tenía que exponer o no. Buenas, acá estoy de nuevo. Perdón, pero tengo ahí unos líos que se arman con mis perritos. Se pelean. Bueno, entonces, los rectángulos son acciones. Incluso cuando diga que muestra el resultado, pongan una acción, ¿sí? Para no complicarlo, hacemos inicio, fin con círculos, rombos, preguntas y acciones, los rectángulos. ¿Se entiende cómo es el trabajo? Sí. Bueno, sí, profe. bien. Hagamos un repaso rápido, pero seguramente es probable. Realiza 3 ventas por mes, sí. Realiza 3 ventas por mes, continúa el paso 3, si no, llega a realizarla, fin. Bien. Calcula el 10% de cada venta para saber la comisión total, ¿sí? ¿Por qué dice si calcula el 10% y si no regresa al punto 2? ¿Cuál es la idea acá, Valentina? Claro, yo quise poner como que si lo calculaba iba a haber esas dos opciones, si no lo calcula, Pero digamos, si nunca lo calcula, va dando vuelta acá. claro.
directamente, suponete, si realiza las 3 ventas, tenés que ingresar los 3 datos de las 3 ventas y calcular la fórmula. ¿Sí? Porque vos acá tenés los datos, los nombres, que ya les voy a decir que esto tiene un nombre. ¿Sí? Esto ponerle así, Valentina, lo voy a pintar. Ujú. Por ahora, esto tiene un nombre. ¿Se acuerdan que hablamos en una clase de X e Y, de las ecuaciones y esas cosas? Sí. Que eran incógnitas. Bueno, esto se llaman variables. ¿Sí? Ok. En informática se llaman variables. ¿Por qué? Porque son los nombres que vas usando en el programa y que toman valores distintos. Por ejemplo, venta 1, venta 2 y venta 3. En este programita pequeño que hiciste, vos decís, ¿realiza 3 ventas por mes? ¿Realizó las 3 ventas por mes? Sí, bueno. Si realiza, va al paso 3 y acá dice ingrese las variables de venta 1, venta 2 y venta 3. Entonces ahí, ¿qué veríamos? En la pantalla del celular, por ejemplo, si esto es un programita para verlo en el celular, veríamos ingrese venta 1, ingrese, entonces vos con los dedos y el teclado del celular ingresás las 3 ventas. Una vez ingresadas, siga y se calcula todas las comisiones. Las comisiones totales. Se suman todas las C, pero ¿sabe? Acá te está faltando algo, el cálculo de las comisiones. A ver, un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por conceptos de comisiones por las 3 ventas que realiza en el mes. ¿Cómo? Acá nos está faltando una información. ¿Cómo se calcula la comisión de cada venta? Vos por cada venta tenés un importe, ¿no es cierto? Por ejemplo, que supongamos que tengas una venta de 1000, una de 2000 y una de 3000. Entonces, calcula la comisión. Acá tenés, se calcula Por el... el 10%. Claro. Entonces, estos son 3 recuadritos. Uno para calcular la comisión de la venta 1, otro para calcular la comisión de la venta 2, otro para calcular la comisión de la venta 3 ¿Eso sería en el diagrama? en el diagrama. Ok. 3. Ujú. Una vez calculadas las comisiones, que es el resultado, se va a guardar en las variables. ¿Cuál variable? B1, B2 y B3. Si fuera que comparamos las variables, vamos a ver el mismo ejercicio de Octavio. Fíjate, acá Octavio tiene lo mismo, tiene venta 1, B1, B2 y B3. Ese B1, B2 y B3 son estos valores que él puso acá, ¿sí? Entonces, una variable que es, lo voy a poner con colorcito para que a ustedes les quede un poquito más claro el concepto de variable. Así. Las variables B1, B2 y B3 es el valor que toma en la celda del Excel. O sea, esa celda del Excel le podemos poner el nombre B1, B2 y B3. Me paro acá y acá el valor que yo vaya cambiando, las ventas, va a ser distinta a las comisiones. A ver, ¿qué hiciste acá? Suma de B4 a B6 está mal. Para calcular la comisión, esto está mal, esta fórmula, ¿no? Te avisa Octavio, revisar. Pero yo quiero que vos me expliques paso a paso qué haces, ¿sí? Supongamos, para que sea fácil, hagamos las ventas de 1000, 1000 y 1000. Fíjate que cuando puse el último 1000 no cambió.
Entonces sería el 10% de 3.000. Lo que Octavio hizo acá es sumar las tres ventas y a las tres aplicarle directamente el 10%. O podría haber hecho a cada una le aplico el 10%. Tomo esta por 10%. Igual, en Excel, para escribir una fórmula se pone el igual. Tomo esta celda o variable y lo multiplico por el 10%. Para que haga el 10%, tengo que poner el carácter de porcentaje. Y la otra, esta por el 10%. Listo. Tengo los tres porcentajes de comisión y luego tengo que sumar estas tres para que sea el total. Entonces acá voy a poner a la par de la fórmula de Octavio la suma de estas tres celdas o variables que contienen este valor. Cierro el paréntesis y son 300 pesos el total. O sea que el total a cobrar va a ser igual. Este valor que está en esta variable o celda más este valor. Y ese va a ser el sueldo de la persona. Expliqué para que ustedes vean los valores y cómo calcular, pero lo ideal es tenerlo escrito para entender mejor así. Entonces se calcula B1. ¿Y qué es B1? El valor que está en B1, que en este caso es 1000, 1000, 1000. Pero si yo acá pongo 2000 y 3000, todo cambia solito. Y ahora acá, ahora si yo pongo 10.000, 20.000 y 30.000, fíjese cómo van cambiando los valores automáticamente, los cálculos. Y esto es lo que va a cobrar el señor de sueldo más las comisiones. Entonces, para que ustedes... Luego, Sí, ¿usted aprieta un asterisco para que haga la multiplicación? ¿O qué, cuál es? claro. En el caso acá, Ahí. fíjate, voy a poner más grande. A ver si me... Si yo hago doble clic acá, ahí está la fórmula. Es la celda que se llama B5. ¿Por qué tiene ese nombre la celda? A ver, ¿quién me puede decir? En este caso, esa variable. Y por la fila y columna. Bien. En Excel, la manera de direccionar una celda, un valor que hay en esa celda, es tomando la columna B con la intersección con la fila 5. Eso se llama celda. Acá estamos haciendo ya la introducción mínima y lo más básico de Excel, que después viene más adelante, ¿sí? Entonces, eso es una celda. La celda B5, que es este valor, es el valor que está dentro de la B5, que es una variable. Eso es una variable. Esa celda que se llama B5 puede cambiar valores y por eso es variable, puede variar. Por el asterisco, eso es lo que vamos a ver ahora, el 10%. ¿Sí? Entonces, traten por favor de escribir los ejercicios de esta forma. Profe, y yo ahí también hice el diagrama, pero creo que está mal también. Sí, voy a hacer la pregunta. ¿Realiza las ventas? Por no hace falta poner esto. A Ok, ver, bueno, mira, acá está bueno porque no podemos decir. Esto no va. bien. Si es por no realizó las ventas, directamente deberías mandar esa flecha
Está complicado este Google. Ahí está. Esta flecha iría directamente al fin, pero está medio fierito, che. Sí, tendría que ir acomodándolo. El problema es que esto no está preparado para estas gráficas. Entonces le va a ser más difícil hacerlo acá. Bueno, también, no importa. Pero esto, acuérdate, no se pone rectángulo cuando regresa. Simplemente la flecha te marca hacia dónde va. ¿Mm? Ujú. Y te falta, cuando sí se calcula, se pone la fórmula. Y estos no son todos rombos, estoy segura que no son tantas preguntas. Tiene No. que ser rectángulo, Sí. ¿sí? Bueno, acomodalo a ese entonces. Bien. Bien. ¿Alguna otra consulta sobre el trabajito este? Sí, yo tengo una. Ahí en el trabajo de Vale, ella iba haciendo uno por uno, o sea, un diagrama por cada cosa. Yo hice, Por cada ejercicio. digamos, claro, yo hice algo similar, solamente que primero escribí y después al último hice todos los diagramas. ¿No hay problema con eso? No, no hay problema. Sería lo ideal que esté el diagrama después del ejercicio para que lo podamos Ah, seguir bien. así girando, ¿sí? Ah, bueno, ya lo acomodé Lo que entonces. tienen que hacer es graficarlo en este diagramador y como les Sí. expliqué, copiarlo con esa herramienta de recorte. Si no lo pueden copiar, esto se exporta, chicos. Ponen acá y ponen exportar como un JPG o un PNG, cualquiera de los dos, y lo graban como una imagen, ejercicio 1, suponete. Entonces, a ver, hagamos la prueba. PNG. Me va a hacer una imagen, exportar. Acá le pongo el nombre, ejemplo, diagrama de flujo, donde en la unidad del Google Drive seleccionar una carpeta, porque si pongo mi dispositivo me lo guarda en mi computadora. Si no, acá ponemos una carpeta de Drive para que lo vuelva a poner en la carpeta de Valentina, a ver si la encuentra Valentina, acá. Le digo que la guarde ahí. Va, reciente. Carpetas. ¿Dónde está IGIA? O pongamos mejor 2025. Ahí me va a aparecer esta Valentina. Ahí selecciono esa, la guarda ahí. Guardar. Listo. Me voy a la carpeta Valentina. En 2025, Valentina, no me guardo nada. Ahí está. Este es el diagramita ya como una imagen. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a usar tu ejercicio para mostrarles al final. Pongo acá insertar imagen desde Drive y elijo el diagramita, que ya está bajado como imagen. Insertar y aparece el diagrama. Como está grande, lo toco y lo achico, así ven. Puedo achicar las imágenes y queda puesto en el documento. Ujú. Entonces, lo más fácil con esto yo uso un montón. Copio y pego con esta herramienta que se llama recorte. Puedo recortar cualquier parte de la pantalla, una imagencita y ponerla en cualquier documento. Y si no, toda herramienta en general tiene para exportar archivo, exportar como imagen, la guardan en el Drive, en la carpeta y después la insertan en el documento. Todo esto es parte de aprender a usar las herramientas informáticas, ¿sí? Entonces, cuanto mejor lo hagan, más aprenden. Lo toco y lo borro. Ok.
Es más o menos parecido a lo que hice con el primer diagrama. Exacto. Es parecido a pegar una imagen del primer diagrama, exactamente. Mm. Sería bueno que usen este, que es muy fácil de usar, u otro parecido, hay muchos en internet de diagramadores. De ¿Cómo se, diagrama, ¿cómo se llaman? sí, ¿cómo se llama el que está Bien, usando? el que yo uso, que lo instalé en Google Drive, se llama Draw.io. Si ustedes se fijan, o acá, voy nuevo, más Draw.io. Lo tienen que agregar, instalar en las aplicaciones de Google, Ok. de su Drive. Y si no, van y buscan en internet acá diagramadores gráficos. Te va a tirar varias opciones. Lucid Chart también es fácil de usar. Miro también, un poquito más complicado. Pero ese que yo les digo, lo instalan directamente, o Canva, ¿sí? Canva, capaz que ustedes algunos usan. Sí. Pero el que yo les digo de este es fácil de instalarlo directamente en el Drive. Entonces, cuando ustedes quieren hacer un nuevo diagrama, les aparece acá como una herramienta de Google. ¿Ya? Ok. Bueno, no nos queda mucho tiempo, pero quiero que con esta práctica que ustedes están haciendo, veamos este tema. Tipos de datos y estructuras de datos. El objetivo de aprender los tipos de datos es reconocer qué tipos de datos se usan en los programas, en los Exceles, en la computación en general, ¿sí? Hay arreglos y estructuras matrices y ¿cómo se llama? El Excel es una gran matriz, es una estructura de datos, porque tiene columnas, tiene filas, y donde se intersectan una columna y una fila es una celda. Esa es una estructura de datos que sirve para organizar los datos de alguna manera. Entonces, utilizar correctamente las estructuras. Tenemos las partes de la computadora que ya vimos en clases pasadas, que tenemos datos de entrada o input, el procesamiento, que son las fórmulas que ustedes están haciendo en los ejercicios, y la salida. Ya ustedes juntos vimos que era la diferencia, que era un dato, que era algo que no se relacionaba, que era una cosa suelta, un número, un DNI, y la información es cuando relacionamos esos datos. Ahora, hay datos básicos y datos compuestos. Los datos básicos son los números, un carácter, suma, resta, división, y lógicos, que en este caso puede ser y o u o, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo le digo, sumen A y B, o ingresen A y B. Pero si yo les digo, ingresen A o B, es distinto. Porque en un caso, si yo digo que ingresen A y B, significa que tienen que ingresar los dos valores para que el programa funcione. Pero si yo les digo, ingresen A o B, significa que si ingresan el A o el B, lo mismo va a funcionar el programa. Entonces, esos son lógicos. La I y la O, por ejemplo, lo más básico. Y compuestos, ya cuando empezamos a hacer una relación de los datos de maneras más complejas, que eso lo iremos viendo de a poco con el Excel. El dato entonces es una información en bruto, sin ningún significado, permite representar cosas simples, las que sirven para analizar. Por ejemplo, los datos de un problema son datos, nada más. Pero ya cuando encontramos el algoritmo para resolver el problema, eso ya no es un dato, es una información.
Por ejemplo, que ya estuvimos viendo estos ejemplos, un estudiante llamado Pedro Vélez de 22 años tiene un promedio de 7,5 de promedio. Podemos tomar los siguientes datos. Nombre, Pedro Vélez. Es un conjunto de caracteres nada más. Edad, 22. 22 es un número entero, ¿sí? Ni siquiera es un decimal, es un número entero. Y el nombre, Pedro Vélez, son solo letras. Promedio es un número real. ¿Se acuerdan ustedes de matemáticas, de la división de los enteros y los reales? Supongo que sí. Sí. Real es cuando tenemos infinitos números entre dos números, porque tenemos decimales. Y entero es cuando el número no tiene decimales. Entonces, por ejemplo, esos son datos. Y los datos tienen tipos. ¿Sí? Este es un número entero, este es un número real, estos son solo letras. Después, cuando esos datos le damos una relación, decimos que los empleados, una lista de empleados, la cantidad de horas que trabajaron, y el valor por hora son datos de entrada, lo procesamos con la computadora y nos sale en el monitor o en una impresora el sueldo que va a cobrar cada una de esas personas. Esos ya son datos sueltos que ingresan, se relacionan y me dan un resultado. El resultado deseado de procesar esos datos. Entonces, una vez que los procesamos, se convierten en información útil o resultados. ¿Cómo se representan los datos? Ustedes, para conversar con alguien de acá, ¿cómo se comunican? Con un lenguaje español. Entonces, podemos usar un lenguaje natural, que es lo que escribimos, el algoritmo en lenguaje natural, se llama el ejercicio que ustedes están haciendo, el trabajo práctico 2, o símbolos. Veamos un ejemplo. Para representar números, usamos el sistema decimal. ¿Por qué decimal? Porque va del 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9 los dígitos, y con esos símbolos de dígitos armamos infinitos números. También para representar palabras usamos los símbolos del abecedario. Entonces, los datos se representan por números o por letras. La computadora usa un conjunto de unos y ceros. Acuérdense que los unos y los ceros eran bits, y la combinación de esos unos y ceros es lo que me daba la información de la computadora. Entonces tenemos el bit y el conjunto de 8 bits era el byte que vimos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Los datos se clasifican en tipos y son diferentes dominios de los datos. Por ejemplo, edad, año de nacimiento, número de multa. Son en general números. Todo esto es número. Después tenemos nombre, dirección, son información de tipo texto, ¿sí? Caracteres de texto. Las operaciones permitidas para los distintos dominios significa que yo, por ejemplo, y eso lo vamos a practicar con el Excel, con los números podemos hacer operaciones aritméticas. Y con el texto podemos hacer operaciones de texto y Excel lo permite. Por ejemplo, podemos tener dos celdas separadas con dos textos y los podemos unir en una celda de resultado. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, recordemos que un dato es un conjunto de valores que puede representarse solo escribiendo, o sea, es un dato constante que no varía, yo lo puedo representar escribiéndolo, o también se puede cargar en una variable, y para que ustedes se les arme en la cabeza la idea de variable, que luego la vamos a ver, va en una celda del Excel, ¿sí? Variable o celda del Excel que puede tomar distintos valores. Además, el conjunto de valores
también se puede ser generado con una función. Y después también las constantes, variables o expresiones matemáticas, cuando hablamos de expresiones aritméticas, piensen en lo que es una suma algebraica, por ejemplo. Bien. Esto es lo que es el tema de datos y de los tipos de datos. Por ejemplo, las operaciones aritméticas tienen datos numéricos, cuyos operadores aritméticos, que son suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz y otras cosas, son los operadores que le puedo aplicar a los datos numéricos y el resultado siempre es un dato numérico. Si yo tengo un dato numérico que le aplico operadores aritméticos y estos nombres, recuérdenlos, porque en el examen teórico tienen que recordar estos nombres. Datos y operadores numéricos, perdón, y operadores aritméticos. Y el resultado siempre va a ser un dato numérico. Después tenemos los operadores de comparación. Si es mayor que, menor que, si es igual, si es mayor igual, son los datos que podemos comparar dos datos entre sí, pero para poder comparar dos datos entre sí tiene que ser igual, el mismo tipo de datos. Si yo tengo numéricos, comparo datos numéricos. Si tengo texto, puedo comparar texto, pero no mezclado. Y las operaciones con los datos lógicas que yo les decía recién, y u o. ¿Sí? Ya vamos a hacer práctica de esto. Vamos. Ay, qué pausa ha caído. Parece que ahí volvió a entrar. Hasta aquí. Ay, esto no quiere salir. Ahí está. Hasta aquí. ¿Se entiende esto de las operaciones que puedo hacer con los datos? Y los datos si son de tipo numérico, si son de tipo texto, o si son... ¿qué otro dato teníamos? Para darle un ejemplo, solamente nos quedemos con texto y numérico para ustedes que están con el Excel. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno. Vamos a llegar hasta ahí y luego vamos a avanzar un poquito con los ejercicios. Esto ya es más complejo para ustedes y es más temas para programación, ¿sí? Así que esto no me interesa mucho que vean, pero sí vamos a pasar a variables. ¿Qué es una variable? Que la clase que viene vamos a ver mejor y para que se vayan ya teniendo la idea de compararla con el Excel. Una variable es un espacio de la memoria que yo le pongo un nombre, como B1, B2, B3, como las ventas o la celda del Excel que tiene un nombre de su intersección, y adentro sus valores pueden cambiar o variar. ¿Sí? Por eso se llama variables. Bien, hasta aquí vamos a llegar hoy. Y recuerden, hasta el miércoles tienen para completar el TP2, para que podamos avanzar, porque después vienen unos trabajos prácticos que hay muchísimos problemas que resolver de manera similar, pero en ese caso vamos a usar la forma que hizo Octavio. Ya vamos a empezar a usar el Excel, ¿sí? Octavio, acá tenés que tener el diagrama de flujo, acuérdate. ¿Sí? Bien, profe. Bien. ¿Alguna pregunta de cómo vamos relacionando los temas? ¿O está todo bien? ¿Está todo claro? Sí, está todo claro por ahora, profe, gracias. Bueno. Dios mediante, nos vemos el jueves. Y recuerden que el jueves es a las 8. ¿Sí? Ok, profe. Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos Adiós, vemos. profe. Nos Adiós. vemos.